Digo, mejor sentado que no venir, así que bueno. Así que discúlpenme por eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 1, Josué capítulo 1. Y hace 2 semanas atrás comenzamos con el estudio de este libro, es un hermoso libro, y señalábamos en esa oportunidad cuando Josué trajo al pueblo de Israel entonces a las puertas allí, a la orilla este del río Jordán, para entonces que el pueblo tomara posesión de esa tierra prometida. Ahora dijimos nosotros que eso, el hecho de que Josué trajera a Israel allí, es un tipo de, podríamos decir un tipo, o es un ejemplo, o una prefiguración de lo que vendría entonces después. Y bueno, prefigura justamente nuestra relación con el Señor Jesucristo. Eso hicimos nosotros un paralelo en la primera charla que tuvimos acerca de Josué. Porque lo que estaban haciendo en realidad el pueblo al cruzar el río era apoderarse de esa tierra que Dios le había prometido ya desde tiempos de Abraham, ¿cierto? Y lo que significa, es un tipo, un ejemplo de lo que significa para nosotros el apoderarnos también de las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo Jesús, nos podemos apoderar entonces de esas promesas que Dios nos da. Ahora, ¿cuál era la promesa que Dios le dio a Israel? Bueno, la promesa que Dios le dio a Israel era esa tierra prometida. Esa tierra donde dice que fluye leche y miel. Y no solamente a Abraham le prometió eso, sino que también a sus descendientes. Ahora, lo cierto es que Abraham jamás, esto suena más que mis huesos, lo cierto es que Abraham nunca vio la realización de esa promesa durante su vida. Tampoco la vio Isaac, el hijo de Abraham. Tampoco la vio Jacobo, el nieto de Abraham. De hecho, tuvieron que pasar 400 años donde Israel vivió en Egipto y gran parte de ese tiempo fue esclavo de los egipcios. Y finalmente entonces Dios, después de ese tiempo, Dios los libera, los trae a la tierra prometida y justamente por la incredulidad de ellos, porque justamente fue allí cuando Dios con Moisés los trae ahí a la orilla, simplemente del otro lado estaba la tierra. Y por incredulidad, porque enviaron 12 espías a ese lugar para que, cierto, supieran a ver con quién gente se iban a encontrar. Dentro de esos 12 espías estaba Josué y Caleb. ¿Se acuerdan? Que fueron los dos que trajeron un reporte positivo. Los otros 10 trajeron un reporte negativo. No, que en esa tierra hay gigantes. No, que nosotros si nos comparan a ellos somos como langostas. Pero no pensaban en el poder de Dios que lo había sacado de Egipto con todo poder. No pensaban en el poder de Dios que había abierto las aguas del Mar Rojo. No pensaba en la providencia de Dios, de que durante todos esos años Dios les había dado tanta providencia y cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente como no creyeron por incredulidad, Dios los hace pasear de nuevo otros 38 años en el desierto, por incrédulos. No tomaron la posesión de las promesas de Dios. Y esto dijimos que nosotros, el vagar del pueblo en el desierto, cuando hicimos el paralelo con nuestras vidas en Cristo, esa es justamente representa, o sea, un tipo, simboliza a los creyentes cuando vivimos en Cristo, pero no vivimos vidas victoriosas. Cuando no realmente vivimos esa vida de que somos más que vencedores en el Señor. Ahora, Dios nos ha dado tantas promesas maravillosas. Algunos se han puesto a contar 2.000, 3.000, no sé cuántas hay realmente en la palabra de Dios. Pero lo que sé es que las promesas de Dios son maravillosas para que tú y yo nos aferremos a ellas y las disfrutemos. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo me aferro a la promesa de Dios? ¿Cómo me aferro a la palabra de Dios? Bueno, dice por fe. Eso es lo que nos dice la palabra.
simplemente por fe. Y ese es el punto de lo que estamos diciendo. Y eso es justamente lo que Dios le dijo a Israel al darles entonces las promesas de la tierra prometida. Lo que Dios le está diciendo a Israel es, miren, le he dado la tierra, aprovechen, tomen posesión de ella, disfruten, gocen de esa bendición que yo les doy a ustedes, de esa tierra donde fluye leche y miel. Mira, acompáñenme ahí a Josué capítulo 1, versículo 3. Tienen todo, hoy día tienen todos los versículos allí en la pantalla. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, y me gusta ahí, no me quiero detener acá, pero dice, yo les he entregado como había dicho a Moisés. ¿Sabes? Dios es fiel. Dios jamás te promete algo que no va a cumplir. Dios dice y Dios hace, no es hombre para que mienta. Y entonces dice, así como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, esto es una gran promesa, porque era una tierra maravillosa. Ahí mismo nos dice, ¿cierto?, que una tierra donde fluye leche y miel, haciendo referencia entonces, aquí era una tierra muy fructífera, muy productiva, si se quiere entonces, y donde la abundancia del Señor iba a estar con ellos. Ahora, si ustedes recuerdan lo que hablamos hace 2 semanas en Josué, podemos hacer un paralelo, hicimos, de por cierto, si no se recuerdan, bueno, lo tienen allí en el YouTube de la iglesia, en Facebook también, ¿cierto? El video. Hicimos un paralelo de lo que es la vida, o de lo que era la vida de Israel durante el desierto y todas las experiencias con nuestra vida. Tiene un paralelo muy grande con cada uno de nosotros en Cristo. Pero también estábamos viendo allí que, así como tiene, por supuesto, un paralelo con nosotros, también puede tener un paralelo con los libros de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el paralelo en este sentido? Bueno, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3, un versículo precioso, y se nos dice allí que así como, bueno, no nos dice allí, pero así como Dios bendijo dándole esa tierra al pueblo, nos dice a nosotros, Efesios capítulo 3, versículo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que Dios nos da a nosotros, entonces ahí dice, bendiciones espirituales. Ahora preste atención, porque Dios le dice a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Qué te dice eso con respecto a nosotros? ¿Qué le dice el Señor ahí a Josué? ¿Qué le quiere decir? Bueno, que tenían que entrar, que tenían que pasar el río, que tenían que apoderarse de esa tierra. Eso es lo que le está diciendo. Yo les doy allí, ¿cierto? Pero ustedes tienen que pasar, porque dice donde vuestro pie pisare, la planta de vuestro pie pisare, y quiero que piensen bien en esto, eso Dios le dice, eso se los voy a dar. Ahora, ¿qué pasa si el pueblo se hubiese quedado de este lado, del lado este justamente, del río Jordán? Y nunca hubiesen aprovechado la tierra que Dios le iba a dar. ¿Es lo lógico o no? Si Dios le dice, le doy allá, ¿qué tal si el pueblo hubiese estado de este lado y dicen, miren, aquel lado, esa es la tierra que Dios nos prometió. Esa es la tierra que Dios nos ha dado. Esa tierra donde uno planta y crece todo, donde realmente fluye leche y miel, va. Pero si no cruzaban, ¿qué pasaba? No iban a aprovechar de nada servía poder mirar la tierra de lejos si no iban y cruzaban y tomaban posesión de ella. Ahora, ¿sabe por qué le digo, haciendo un paralelo con nosotros? Muchas veces pasa lo mismo con los creyentes. Y lamentablemente debería decir con todos los creyentes. Porque no aprovechamos todas las promesas del Señor. Y el Señor nos dice, les doy promesas, la palabra está llena de promesas, y nosotros venimos a la iglesia y decimos, gloria a Dios, qué lindo que es mi Dios, qué hermosas que son las promesas de Dios, pero resulta que no la estamos viviendo. Resulta que no, ¿por qué? Porque no hemos
pisado, no hemos aprovechado, no nos hemos aferrado entonces a esa promesa que Dios nos da. Por eso dice ahí, me encanta, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En otras palabras, traduciéndolo para nosotros, todas las promesas que Dios nos da, dice, son todas aquellas promesas que tú te aferras, que tú crees en esas promesas, que tú las vives. Dios te las da. La vida está llena, cierto, de dificultades. Yo bueno, no hay mucho para pensar en esto. Todos pasamos por diferentes circunstancias, todos pasamos por diferentes problemas, uno más, otro menos, pero creo que todos pasamos de alguna manera, ¿eh? Y a veces los problemas parece que caen como paracaidistas. Uno no se los espera y ¡pac! De repente te encontraste de un minuto a otro en un problema tremendo. Hay veces que los problemas no son más bien progresivos. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser que tus padres te hayan abandonado, que hayan abusado de ti, pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas financieros, qué sé, póngale el nombre que quiera. Creo que en eso somos todos expertos porque sabemos, ¿cierto?, que sufrimos problemas. Pero el asunto no son los problemas, el asunto es cómo te vas a mantener en pie. Porque Dios en su palabra nos da promesas para que tú te mantengas en pie. Cualquiera sea el problema, cualquiera sea la situación, cualquiera sea la circunstancia, Dios en su palabra nos da entonces las promesas para mantenernos en pie. Yo me gusta Job capítulo 5, versículo 7. Y Job nos dice la realidad de que tenemos problemas siempre. Job dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ahora, ¿por qué se levantan? ¿Por qué nace para la aflicción? Bueno, porque lamentablemente el hombre pecó delante de Dios. Desobedeció. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Escucharon, hombre? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Y qué más? Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí está. Todos los días de tu vida vas a tener dolor, vas a sufrir. No es la tierra que Dios quería para nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en el Nuevo Testamento? Bueno, cuando vamos a Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero escuche, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es un pasaje realmente precioso. ¿Cómo nos consuela Dios entonces? O cómo nos consuela la palabra, mejor dicho, del Señor. Y bueno, quizá el aspecto más importante de la palabra de Dios son justamente lo que estamos viendo, las promesas de Dios. Promesas que contienen las promesas del Señor que hace a aquellos que están dispuestos a confiar en el Señor. Porque ahí está el quid de la cuestión. Estas promesas traen consuelo, estas promesas traen fortaleza, estas promesas traen paz, traen gozo en el Espíritu, ciertamente. Pero todas esas promesas necesitan ser acompañadas por la fe, que es lo que nos dice acá, para poder ser cumplida. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, le dijo Pablo a Timoteo, ¿cierto? En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5, 2 de Corintios 1, 5, y me encanta esto, escuche. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, que por cierto habíamos leído que son muchas, de la manera en que nosotros abundan las aflicciones de Cristo, así abundan también para el mismo Cristo nuestra consolación. Así que puede que tengas muchos problemas, puede que tengas muchas circunstancias adversas, pero así como las tienes, también abunda la gracia, la misericordia, el amor de Dios para con nosotros. ¿Te das cuenta? En un pasaje precioso. Ahora, como les dije, Dios le dice acá a este Josué, esfuérzate
y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente. Y así como Dios le dice entonces a Josué, sé valiente, esfuérzate y sé valiente, Dios nos dice a cada uno de nosotros lo mismo, esfuérzate y sé valiente. No en tus propias fuerzas, no en lo que tú puedes hacer, sino en el poder de Dios. Esfuérzate y sé valiente en el poder de Dios. Y dice el Señor, yo nunca te voy a dejar, no te dejaré ni te desampararé, dice la palabra. Mire el versículo 9, Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Ahora, me encanta eso. Y qué tristeza es ver creyentes que no se apoderan de esa promesa del Señor. Esa es una de las promesas más grandes del Señor, que estaré contigo siempre. Y no la aprovechamos, no disfrutamos de eso. Ahora, en el versículo 6, le dice, esfuérzate y sé valiente. Ya lo vimos eso en la primera charla. 4 veces en este mismo capítulo, en Josué capítulo 1, dice allí el versículo 6, el versículo 7, el versículo 9 y el versículo 18, el último, Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Ahora vamos a analizar un poquito esto. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Ahora, así que acá está la directiva de Dios. Dios le dice a Josué, mirá, vas a cruzar del otro lado y vas a entregar, vas a dividir la tierra en el número de tribus que tiene Israel. Ahora sabemos que Israel tenía 12 tribus. ¿Por qué? Porque son los 12 hijos de Jacob, ¿cierto? Que después cambió el nombre a Israel. 12 tribus. Pero no dio 12, no la dividió en 12, sino en 11. 11 recibieron la herencia de la tierra. Los levitas no, porque los levitas estaban encargados entonces de todo lo que es el movimiento del templo y todas las cosas que se refieren al Señor. Ahora, ¿qué pasa? Que durante esos 400 años que decíamos al principio, durante esos 400 años que el pueblo estuvo en Egipto, muchos vinieron a habitar en esa tierra. Gente pagana, gente criminales. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Gente que entregaba a sus hijos a los dioses en fuego, los mataban, los entregaban siendo unos bebitos. Y entonces Dios, ¿qué es lo que dice? Bueno, quiero que entres a la tierra y quiero que me limpies de toda esa idolatría. Porque yo no te puedo adorar, ustedes no me pueden adorar a mí en medio de toda esa idolatría. Así que tuvieron que terminar con los lugares altos, terminar con todo, ¿cierto? El mover, limpiar, si se quiere, para que ellos pudieran entrar ahí y tener entonces esa adoración con el Señor. Ahora acá había problemas porque tenían que luchar contra diferentes pueblos. Es por eso que Dios le dice, va a entrar, va a poseer, yo voy a estar contigo, pero necesito que seas fuerte y que seas valiente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentarnos todo eso. Ahora, es cierto, el Señor nos dice a nosotros, esfuérzate y sé valiente. Y uno dice, pero Señor, tengo unos problemas y tengo una situación en que me cuesta, esfuérzate y sé valiente. Y vamos a ver a qué se refiere eso. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que en ella emprendes. Ahora, bueno, ahora Dios está enfatizando aquí en la ley. Por cierto, Josué es el primer individuo que Dios le dice directamente, quiero que sea guiado, guardado y gobernado por mi palabra. Es la primera persona en toda la Biblia que Dios le dice eso a Josué. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, y anote, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuérzate y sé valiente. Y una tercera vez más, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios
estará contigo donde quiera que vayas. Ahora hagamos una pausa, porque ya les leí varias veces, esfuérzate y sé valiente. Y es lo que Dios le está diciendo a Josué. Ahora, eso estuvo en mi corazón y en mi mente esta semana, dando vuelta, porque Dios le dice específicamente a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y si ustedes lo vieron, lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Ahora, nosotros no le repetimos a una persona algo a menos de que queremos que la persona lo entienda bien y que lo haga. O no le repetimos a nuestros hijos, hacé tal y tal cosa, anda a limpiar el cuarto, hasta que lo hace, ¿cierto? Bueno, acá lo que está haciendo es mostrándonos eso, ¿cierto? La repetición. Y Dios le está animando a este hombre, a Josué, que se esfuerce y que sea valiente. Pero me llama la atención por qué particularmente a Josué. Porque la Biblia siempre le ha enseñado, hay que preguntarle, pregúntele en la Biblia y la Biblia le va a contestar. Y yo le preguntaba, Señor, ¿pero por qué Josué? Ahora me voy a la primera vez que aparece Josué en la Biblia, porque si ustedes ven Josué 1:1, dice que Josué era el siervo o el sirviente de Moisés. Eso es lo que nos dice Josué 1:1. Pero la primera vez que aparece Josué en la Biblia está en Éxodo capítulo 17. Vayan allí si quieren buscar los que les encanta buscar en la Biblia. Y entonces ahí está Éxodo 17, pero aparece como un guerrero, no como un sirviente simplemente, sino que Josué era un guerrero, uno que estaba luchando contra los amalecitas. Y si ustedes miran en el versículo 9 del capítulo 17, Éxodo 17:9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esa vara con que Moisés golpeó la roca, ¿se acuerdan? Y salió agua, esa vara que Moisés utilizó para cambiar las aguas, para abrir las aguas del Mar Rojo y todo eso. ¿Por qué? Porque los amalecitas eran los enemigos perennes, podemos decir, de Israel. Y por eso Josué estaba liderando la batalla. Ahora, ahí miren, en Éxodo 17, hay una escena que es realmente maravillosa, y yo creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esa escena, y es cuando Moisés va a la cumbre, está mirando la batalla allá en el valle, ¿cierto? Y él está observando y dice que él levanta las manos con el cayado, tal vez en la manera de adoración a Dios, con su cayado, y mientras él levantaba las manos, dice que el pueblo hebreo, los israelitas, iban triunfando. Ahora, cuando él bajaba las manos, los amalecitas iban triunfando. ¿Cómo se dio cuenta? No sé. Por ahí capaz que levantó la mano, ¿cierto? Gloria a Dios, están luchando, vamos bien muchachos. Bajó la mano, uy, no, están perdiendo, vamos muchachos de nuevo. Y no sé cómo se habrá dado cuenta. Honestamente no nos dice la Biblia. Pero lo cierto es que él vio eso. Y miren ahí, versículo 11 al 13. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, estos dos hombres, sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Miren, desde temprano hasta que se puso el sol. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y yo cuando miraba esta es una historia que lo hemos aprendido muchas veces, pero cuando uno mira esta historia uno dice, pobre Moisés, pobre tipo, tiene que estar cierto el hombre con la mano ahí todo el tiempo con el cayado levantando ahí, pobrecito lo que se habrá cansado. Aunque tenía los otros dos que le ayudaban, pobre Moisés, ¿ma qué pobre Moisés? Mirá dónde estaba Josué durante todo ese tiempo y allí quiero que prestes atención. Porque nos dice el versículo 13, Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mientras Moisés estaba ahí, tenía su ayuda, el que estaba luchando en el valle, ¿quién era?
Era Josué, un tipo valiente, un tipo que era un luchador, un guerrero. Y ahora lo que más me llama la atención, ¿por qué les cuento todo esto? Porque justamente a ese tipo guerrero, a ese tipo valiente, a ese tipo que estaba luchando por el pueblo, a ese tipo que es Josué, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente para animarlo. Yo de mi punto de vista digo, al que menos habría que animar sería este, porque este le sobra valentía, le sobra fortaleza. ¿Por qué Dios le hizo eso? Y estaba pensando esta semana, y ¿sabe? Dios le dice 4 veces, esfuérzate y sé valiente. Y pienso si la respuesta no está en esto, la respuesta a esa pregunta. Hay una línea muy fina, entre nosotros, entre la fe nuestra y el miedo, el temor, el miedo. Es una línea muy delgada con la que tienes que luchar para ser una persona que camina en fe. ¿Por qué? Porque el defecto natural de nosotros siempre es caminar con el miedo. No importa cuán poderosos seamos o somos, no importa cuán valientes somos, ¿cierto? Hay veces que nosotros flaqueamos y estamos en momentos, de un momento a otro, pasamos a un momento de temor y de miedo. Pienso si no era eso por lo que el Señor le dice acá, esfuérzate y sé valiente. Muchas veces nos sentimos espiritualmente tan fuertes y estamos bien con el Señor. Y estamos contentos y decimos, gloria a Dios, y vamos para adelante y todo bien. Y me siento lleno de fe, siento lleno en el Espíritu, pero de repente, en un segundo cayó una situación que me puede llegar a descontrolar. O una noticia del médico, o una noticia de un familiar, o cualquier noticia, perdiste el trabajo, no sé, ponele el título que quiera. Y ya me olvido de la fe y tengo entonces el temor. Ahora el temor se apodera de mí. Y uno dice, ¿dónde está Dios cuando lo necesito? 15 minutos antes estabas con mucha fe, pero resulta ahora que tenemos temor y tengo miedo. ¿Por qué? Porque existe justamente una línea muy delgada en la cual tenemos que luchar cada día, incluso los más fuertes y valientes, para poder seguir caminando por fe. Eso es. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino nos dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos habló. Ahí le dice Pablo a Timoteo eso. Y es lo predestinado a cada uno de nosotros, es como que gravitar, yo no sé por qué, en el miedo. Y voy a llenar una aplicación y tengo miedo si me reciben o no me reciben. Voy a enfrentar una nueva situación y no sé qué tal va a ir. Me ha pasado, voy el otro día, hace unos meses atrás, tuve que ir al doctor, me hicieron estetoscopía, no sé cómo le llaman, doctor? Lo del corazón. No, sí que te meten en la vena todo. Ok, después charlen con el hermano y yo le voy a explicar bien. Y fui, yo dije, ay, tendría alguna venita o algo por ahí, algún conducto tapado, ¿no? Pero fui con miedo, con miedo. Fui con temor. ¿Qué me dice? Mi viejo casi se muere, se murió prácticamente por problemas con el corazón. Y uno siempre va a tener el miedo. Y está la línea esa tan finita. ¿Dónde está la fe? ¿No está el Señor con vos? ¿No dice el Señor, estaré con vosotros todo el tiempo? ¿Te das cuenta que es muy fácil pasar la línea? De en un momento estamos muy seguros, pero en otro momento estamos dudando, tenemos miedo. Y pienso si no es un recordatorio justamente para Josué como para cada uno de nosotros, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a abandonar jamás. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Es un buen recordatorio. Ahora, ¿cómo puedo ser? Porque yo quiero ser fuerte y valiente en el Señor. ¿Ustedes? Ah, qué bien. Me sorprendieron. Qué fuerza que tienen. Qué valentía que tienen para hablar, ¿eh? ¿Quieren ser fuerte y valiente o no? Amén. Bueno, ahí salió un poquito mejor. Bueno, yo no quiero caminar en miedo, quiero caminar en fe, hermano querido. Y yo te invito a que consideres
lo que vamos a ver acá en la palabra, porque lo que Dios le está enseñando en realidad a Josué es a seguir caminando en fe, no en miedo, en fe, no en temores, en el Señor, no en incertidumbre. Ahora, en estos primeros versículos, yo lo primero que veo, algunas cosas muy importantes que nos enseñan a cómo caminar en fe y no con miedo. Lo primero, creo que se los puse allí, el primer punto es el consuelo de la presencia de Dios. ¿Quieres caminar en fe, ser fuerte y valiente? Siempre consuélate en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos dice allí? 3 veces, miren, 4 veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero 3 veces el Señor dice, yo estoy contigo. Casi la misma cantidad de veces. Dice el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve, cierto, con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El consuelo de la presencia de Dios. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Hace una vez más mención, ¿cierto?, a la presencia del Señor como estuvo con Moisés. 3 veces lo reitera. ¿Sabes? Cuando llegas a un lugar de miedo, cuando llegas a una situación de incertidumbre, a una situación de peligro, o sea lo que sea, recuerda siempre lo que nos dice la Escritura. La Escritura dice que Dios está siempre con nosotros. Consuélate en la presencia del Señor. Estoy pasando por un problema, no sé, pero Dios está conmigo. Y si Dios lo permite, va a ser para bien para mí. Eso es lo que dice Romanos 8. Todas las cosas no vienen para bien. No sé por qué el Señor me lo manda. Pero el Señor está conmigo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el Señor, no en lo que yo puedo. Me encanta Isaías, precioso ese versículo, Isaías 41, versículo 10. Le habla ahora el Señor a Isaías, dice, no temas, una vez más, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Fíjate vos, Dios te da entonces ahí la fuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me encanta, hermano querido, siempre, cada día, acuérdate, no vivas con las ansiedades, no vivas con los temores, no vivas preocupado, ¿qué va a ser de esto, qué va a ser del otro? Recuerda, Dios está contigo. Y hay una realidad hermosa, que en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo muriera, y antes de que Cristo resucitara, y antes de que el Señor Jesucristo enviara el Santo Consolador, el Paracleto, ¿qué pasa? Que el Espíritu de Dios se posaba sobre las personas, pero no estaba dentro de las personas. Estoy hablando de una manera para que me entiendan. Entonces, cuando las personas estas desobedecían a Dios, el Espíritu se iba y los dejaba solos. ¿Se acuerdan el primer rey que tuvo Israel? Saúl. Dios estaba con él. Pero cuando Saúl se volvió loquito y ya desobedeció a Dios, el Espíritu se fue y listo. Ahora hay algo maravilloso, que eso no nos puede suceder a nosotros, porque una vez que vino el Santo Consolador, el Paracleto, vive ahora en nosotros, para siempre jamás. ¿O no sabéis vosotros que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Le dice Pablo a los Corintios. ¿No sabéis acaso que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que Dios está en nosotros? Y me encantó eso que cantamos de Romanos 8. No hay nada, ni lo alto ni lo profundo, ni huestes ni potestades, ni lo alto ni nada, no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. Dios está contigo, hermano. Disfruta eso, gózate, aférrate a esa realidad, a esa promesa que es una realidad del Señor. Y entonces así vamos a ser fuertes y valientes, caminando en fe y no caminando en miedo. ¿Te das cuenta?
Ahora, el segundo consejo, primer consejo, consuélate en la persona, en la presencia del Señor. El segundo punto es el consejo de la palabra de Dios. Miren versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué promesas! ¿Se han aferrado a eso? Ahora vemos un énfasis muy fuerte acá del Señor en cuanto al consejo de la palabra de Dios. Entonces Dios nos está diciendo, mira, voy a estar contigo siempre, estoy contigo, pero al mismo tiempo quiero que prestes atención a mi palabra. Mira qué básico lo que nos dice el Señor. Preste atención a mi palabra. Y en ese prestar atención a mi palabra vamos a ver dos puntos. Punto A y punto B. Punto A, observa literalmente, obedece la palabra de Dios. La palabra ahí en hebreo es llamar. Y significa observar, significa obedecer, significa prestar atención para obedecer la palabra. Eso es lo que nos está diciendo acá. Lo que Dios quiere es que prestes atención, que observes la palabra, pero al mismo tiempo que la pongas en práctica, que la vivas. Eso es lo que nos está diciendo allí. Ahora escucha, hay un beneficio muy grande en todo esto, que si nosotros escuchamos la palabra, la observamos y la ponemos en práctica, dice el Señor, te haré prosperar en todo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? A ver, levante la mano los que quieren ser bendecidos. ¿Qué tienen que hacer? Obedecer la palabra. Ahí está. Y vas a ser bendecido. ¿Te das cuenta? Dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, ¿por qué no son gravosos? Porque si caminamos nosotros en la verdad de Dios, como que el Señor Jesucristo nos dice, la verdad nos hace libres. Y no hay ninguna carga en ser libres. Y ese es el lugar maravilloso para estar, en la libertad que la palabra de Dios nos da. Ahora, la palabra de Dios nos es dada para que nosotros tengamos una guía adecuada, para nosotros poder vivir la palabra de Dios, como decimos siempre, es nuestra guía. Es lo más seguro, es la guía segura que nosotros tenemos. Yo me recuerdo hace unos cuantos años atrás, me compré el primer GPS. ¿Se acuerdan? Esos que venían y por ahí te mandaban por un lugar, por ahí te mandaban a otro, no era muy seguro. Estaba más o menos. El primero que me compré, yo les conté la historia cuando fuimos al retiro. Me mandó por cualquier lado y venían los 6, 7 autos detrás mío siguiéndome. Y yo muy confiado en el aparatito ese. Pero vamos a hablar un poquito de lo moderno ahora. Ahora con los que te vienen en los coches, el otro día, no lo uso nunca el GPS, pero lo miro allí y me dicen tantos kilómetros va a tener tráfico, mucho tráfico. Y te ponen los colores, rojo que ya ni entré ahí, ¿cierto? Y te ponen otros colorcitos. Y bueno, ¿qué hace? Te da otras opciones. Otras opciones para que no te quedes ahí parado, anclado ahí en ese lugar. Bueno, ¿cuánto más la palabra de Dios? La palabra de Dios lo que justamente es eso, es una guía segura que Dios te dice, mira, camina por acá, lámparas a mis pies, tu palabra, y voy seguro caminando. Y la palabra del Señor te dice, no te vayas para allá, porque te vas a meter en problemas y te vas a estancar en tu vida. Entonces, el que es realmente sobrio, ¿qué hace?
obedece la palabra. No, no voy por ahí. ¿Dónde tengo que ir, Señor? Bueno, seguí por acá. Y seguimos, y cuando seguimos esa guía de la palabra, es seguro. Nunca te vas a arrepentir de seguir la palabra del Señor. Porque el Señor nos ama y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Dice Proverbios 13:15, el buen entendido da gracia. Y mira qué bonito esto. El buen entendido da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque si Dios te dice no vayas por allá porque hay mucho tráfico y te vas a trancar allá, y vos vas, ¿qué te va a pasar? Te vas a quedar ahí y vas a perder toda tu vida allí. Cuando Dios te dice no, tenés que seguir el otro lado. Hay un versículo con respecto a esto. Santiago, creo que todos lo conocen. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solos oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la palabra de la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Te das cuenta? Aquel que lee la palabra, pero aquel que obedece la palabra. Aquel que lee, observa la palabra y la pone en acción. A ese le va bien. Primero, dijimos entonces, cómo ser fuertes y valientes, cómo caminar en fe. Bueno, recuerda el consuelo y la presencia de Dios. Segundo, dijimos la palabra del Señor. ¿Pero qué tenemos que hacer? Observar la palabra, obedecerla. Pero en segundo punto, en cuanto a este, el punto B, es medita en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Y necesitamos realmente meditar cada día en su palabra. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y escuche, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, cuando haces eso, cuando guardas y haces conforme a todo lo que está escrito, entonces te hará prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Y me encanta esa parte. La palabra meditar significa reflexionar, significa considerar, pensar en lo que acabas de leer. Piensa en lo que estás leyendo y ponlo en tu corazón y en tus pies. Camina con esa verdad. Voy al Salmo 1 y con esto ya voy terminando. Salmo 1. Versículo 1 al 3. Ya pronto van a escuchar estas letras. Salmo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿en qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Me encanta. Así que nuevamente tenemos acá la bendición de Dios, el favor de Dios. ¿Cuándo? Cuando escuchamos su palabra, cuando meditamos en su palabra y cuando ponemos en práctica entonces su palabra. Hermanos queridos, para cerrar entonces, Dios le dice a Josué 4 veces, esfuérzate y sé valiente. Y nos repite muchas veces más a nosotros, esfuérzate y sé valiente. Vive por fe, aférrate a esas promesas de Dios. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo tenemos que hacer por fe. Dijimos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, consolándonos en que Dios está y va a estar siempre con nosotros. No importa cuál, por eso está el dicho, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile al problema cuán grande es tu Dios. De ahí sale el dicho. Entonces, digámosle al problema cuán grande es nuestro Dios. Entonces, para ser fuerte y valiente, considerar la presencia del Señor,
que siempre está con nosotros. Y segundo, leer y obedecer la palabra. ¿No son cosas sencillas? Sí, se entienden, pero tenemos que aprender a vivirlas. Y así entonces vamos a tener una vida que va a prosperar todo lo que nosotros hagamos. La palabra no miente, la palabra es exacta, la palabra es perfecta y mantiene ese mismo contexto, esa misma idea en todas las Escrituras. No le voy a decir que lo lea ahora, pero cuando lleguen a casa esta semana lean Deuteronomio 28. Y creo que Deuteronomio 28 del versículo 1 al 14 dice que si obedecieres a Dios vas a tener unas bendiciones por todos lados. Pero después del versículo 15 hasta el final, que es mucho más versículos, tenemos las maldiciones, porque son cosas malas que nos pasan por no obedecer a Dios. Y Dios nos dice, ¿quieres que todo te vaya bien? Obedece mi palabra. Pero quiero que prestes atención acá, porque esto es para los creyentes. Pero el mismo principio se utiliza para los no creyentes, para los que todavía no han aceptado a Cristo Jesús, para aquellos que todavía no obedecen a la palabra del Señor. Y el Señor dice, yo les he dado un solo camino, y ese camino es Jesucristo. No hay religiones que vayan a Dios. Son mentiras eso que todas las religiones, como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos nos llevan a Dios. No, hay un solo Dios. Un solo Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y Él es el Redentor quien envió a su Hijo para morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Por eso dice la palabra del Señor en Juan 14:6, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Escúchese, nadie, todos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quieres tener una vida en abundancia? Bueno, acepta a Cristo, porque ahí pasas de muerte a vida. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, amigo querido, estás en serios problemas. Porque lo único que tienes es una religión, pensamientos tuyos, pero no lo que dice la palabra. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Bueno, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que necesito un Salvador, pero al mismo tiempo entonces creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, que es Dios y que murió por ti y por mí. Y cuando le invitas a vivir en tu corazón y le dices, Señor, yo creo que tú eres Dios. Te acepto como Dios, como Salvador mío. Entra en mi corazón, perdona mis pecados, haz de mi vida ahora lo que tú quieres. ¿Te acuerdas que cantamos? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Bueno, eso es. Es necesario, Señor, que entres en mi corazón, que yo mengüe. Ya no soy yo quien dirige mi vida, sino eres tú. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso libro de Josué. Gracias por el ejemplo que tú nos das a través de él. Y Padre eterno, sin más tú conoces nuestros corazones, nuestras necesidades. Yo te imploro, te ruego, Señor, que en este momento de quietud, de silencio, tú muevas tu espíritu. Y si hay alguna persona que aún no te conoce, Señor, que pueda entender que esto no se trata de ser bautista, pentecostal o cualquier otra religión. Que esto se trata de muerte o vida. Que esto se trata o de ser tu hijo o de ser el enemigo tuyo. El ser el que vamos a tener vida eterna o muerte y condenación eterna. Y yo te pido que toques esos corazones, Señor. Que si hay alguien que todavía no ha entregado su vida, su corazón a Cristo, que este sea el día de salvación, como dice tu palabra. Y al resto de nosotros, que ya te conocemos, Padre, ayúdanos a vivir de ese lado de la línea, a vivir por fe, considerando siempre, consolándonos que tú estás con nosotros en todo momento y para siempre jamás. Y que tu palabra es nuestra guía, la más segura, y que podamos obedecerla al 100%. Padre, gracias. Pido tu bendición para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, ahora la reunión que vamos a tener de miembros, más luego bendice la comunión durante el tiempo de café también. Te damos las gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga, hermanos, que tengan